Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es el evangelista Elías Álvarez y este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Dándole un saludo a todos los hermanos aquí de Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela. Aquellos que están pasándola bien, que están quizás recibiendo una bendición preciosa en el día de hoy o esta semana. Aquellos que están encamados, aquellos que están a punto de ser operados, aquellos que están aún en cárceles. Dios está con nosotros. Dios es nuestra fortaleza. Todas las temporadas van a pasar. No te aflijas, no te pongas ansioso. Si estás pasando por una prueba, el Salmo 23 dice que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú vas a estar conmigo. Todas las cosas que nosotros nos pasan en nuestra vida son para nuestro beneficio y son para bien, aunque no la entendamos al momento. Estamos hablando acerca de las tinieblas a la luz. Ese es el tema que estamos desarrollando. Estamos en la parte 3 y habíamos estipulado y yo había puesto ya un fundamento sobre que el deseo de Dios es para revelarse a tu vida. El deseo 100%, Dios quiere revelarse a tu vida y Dios quiere manifestarse a tu vida. Dios sabe que nosotros somos hombres, somos limitados, tenemos un montón de malas mañas quizás, debilidades, fragilidades, póngala como usted la quiera poner. Pero cuando nosotros nos comparamos a Dios, nosotros somos nada. Y habíamos compartido en la clase anterior de que cuando Dios le habla al pueblo de Israel y ellos escuchan su voz, dice que temieron tanto que pensaron que iban a morir. Le dijeron a Moisés que no nos hable, mejor que hable contigo. Mira cómo somos los seres humanos. Ellos sintieron que iban a perecer y le dijeron a Moisés, mejor perece tú, no yo. La parte humana es temer, temblar, quedar petrificado y en pánico delante de la presencia de Dios. Ahora, esa es la parte humana. Dios, en su soberanía, Él hizo un camino para que el hombre se pudiera acercar a Él. ¿Quién lo hizo? Dios. No lo hiciste tú. ¿Quién es el que quiere que el hombre se acerque a Él y Él acercarse al hombre? Es Dios. Y yo quiero que tú vayas entendiendo este plan precioso y perfecto donde Dios orquestra, edifica y pone plataforma para que ocurra el encuentro con Él. Yo quiero llevarte a varios lugares en la Biblia para que los vayas viendo cómo se correlacionan y vas a ver cómo Dios opera y funciona. Cuando tú escuches esto, te voy a dar citas bíblicas. La vez anterior no di citas bíblicas, hoy voy a dar citas bíblicas. Y yo quiero llevarte a que tú puedas ver las intenciones de Dios para el hombre. Cómo Dios como arquitecto crea, planifica y edifica todo esto, lo que es la salvación para el hombre. Y quiero tomar desde Génesis, ya nosotros habíamos tocado ese tema, pero vuelvo a retomar muchas de las cosas que habíamos hablado. Cuando Dios crea al hombre, en el capítulo 2 de Génesis, Dios hace algo que lo vuelve a repetir una y otra vez. Y cuando usted mira, es un patrón que Dios tiene legal de la manera en cómo Él se va a manifestar en la tierra. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 que cuando Dios crea al hombre, dice, lo puso en Edén. Dios, vamos a buscarlo. Génesis 2, capítulo 8. Génesis 2, capítulo 8. Si me tardo un poquito, es que estoy con una Biblia completamente nueva y las páginas están pegaditas. La Biblia mía se me quedó en la iglesia, y aquellos que tienen Biblias que usted la tiene toda marcada y ay Dios mío, esas páginas se mueven solitas, usted sabe dónde está todo. Yo estoy con una Biblia que es la que tengo en la casa, que es la Biblia de Spare. No tengo la otra, aquí está esa. Dice Génesis capítulo 2, verso 8, dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén,
Yo quiero que usted vaya viendo de que antes de Dios hacer cualquier tipo de relación con el hombre, Dios primero se activa y se manifiesta haciendo un lugar. Antes de Dios traer al hombre, Dios se manifiesta y crea un lugar, un medio ambiente o un lugar donde se va a tener una cita con el hombre. Y yo quiero que usted vea esto porque se repite. Estamos en Génesis capítulo 2, verso 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Después más adelante, si sigue leyendo en el capítulo 2, usted se va a dar cuenta que Dios, y en el 3, que Dios, el lugar de encuentro con Adán era Edén. Ese era el lugar de encuentro, no era cualquier sitio en la tierra, era un lugar específico. Mi hermano, me van a tener que perdonar, pero tengo unos caballos pasando por aquí y esto va a ser un espectáculo. Yo tengo dos perritas que van a empezar a ladrar y esto es en vivo y ella con los caballos no se llevan. A ver si las podemos apaciguar y podemos tranquilizar. Dios nos dio animales para que coexistamos con ellos y nos enseñoreemos y los guardemos y breguemos con ellos. Bregamos con sus emociones y bregamos con su... Están locas por ladrar. Ay, algún día se las voy a enseñar. No, una que es una pitbull blue and red nose, y la otra que es una pitbull mezcla chinga. Cuando un satito, ¿verdad? Es el papá y la mamá es pura. Estamos de vuelta. Dios crea este lugar y Dios baja a Edén a hablar con Adán. No baja en los otros términos de la tierra, baja en Edén, lugar que él creó de encuentro. Yo quiero que usted vea eso. Cuando pone a Adán, y cuando él falla, dice la Biblia que Dios, pasando por el huerto, llamó a Adán y Adán no apareció. Porque Dios opera bajo leyes establecidas por Él mismo y bajo un orden establecido por Él mismo. Yo quiero que usted entienda esto para que vaya conociendo a Dios. ¿Por qué? Si Dios fuera un Dios que no tiene leyes, que cambia cada rato, pues Dios es un Dios impredecible y a la misma vez eso de ser impredecible va a crear duda, va a crear desconfianza, porque entonces yo no sé, bueno, quizás siendo un Dios impredecible a Él le gustó eso hace 100 siglos y ahora no le gusta porque tenemos internet y computadora. Ahora es otra cosa porque es impredecible. Pero Dios no lo es. Dios establece sus leyes y al ser un Dios de orden trae confianza, seguridad, paz. Trae leyes, trae guías, trae cosas que se mueven de una forma específica y tú puedes llegar a ellas. Yo quiero que vayas entendiendo de que Dios es el que crea el escenario porque Él desea tener un encuentro contigo. Vuelvo y repito, Dios no te pide, no estoy repitiendo, sino estoy aclarando este punto. Dios no te pide a ti que tú crees el escenario para ver si a Él le gusta y entonces Él manifestarse. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso? Si a mí me toca, me voy a meter en aguas profundas y estoy acabando de empezar. Si a mí me toca ir a la iglesia y es
por lo que yo hago cuando llego a la iglesia, que Dios decide si va a bajar o no, nosotros tenemos problemas. ¿Por qué? Porque el lugar de encuentro lo hizo Dios. El lugar donde Él se va a manifestar lo preparó y el medio ambiente. Y cito aquí lo que dice Génesis 12, cuando dice el 15. Y puso al hombre a labrarlo. No le dijo al hombre, crea el lugar. No le dijo al hombre, crea los animales. No le dijo al hombre, crea las plantas. No, lábralo. Con lo que yo he hecho, trabájalo. O sea, cuando yo voy a la iglesia, yo no voy a la iglesia a ver si Dios se manifiesta. Porque si yo voy a ver si Dios se manifiesta, entonces depende de mí, con mi adoración, con mi cántico, con mi predicación, para que Dios se manifieste. Equivocado. A ti te toca hacer una parte, y es cuidar del cuerpo de Cristo, congregarte en la iglesia y servir en la iglesia. Cuando tú haces esas cosas, ya el escenario Él lo creó. Ya las cosas necesarias están puestas. Ya cuando tú vas a llegar a la iglesia, ya hace tiempo el Espíritu Santo está. Ya hace tiempo lo que Dios quiere derramar en la iglesia ya está. Porque el origen del deseo está en Dios, no en los hombres. Y yo quiero que tú puedas descansar en esa realidad de Dios, que a ti no te toca crear un plan para que Él se manifieste. A ti te toca manejar lo que Dios creó y servir a la iglesia. Estoy tocando estos puntos porque hay gente que se sienten que es por ellos, o porque fallaron, o porque pecaron, o porque están haciendo las cosas bien, que Dios se manifiesta. No, mi hermano. El origen de las cosas están hechas por el Creador. El manejo de lo que se creó es dado a la creación. Por lo tanto, ahora me pongo yo, por ejemplo, yo cuando voy a la iglesia, yo llego a la iglesia y le digo, Señor, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo anhela hacer en la iglesia? Y yo me pongo atento a lo que Él trae, a lo que Él crea. Y cuando yo veo y Él me deja saber sus intenciones, yo me manifiesto en lo que Él creó. Es un concepto que es simple. Tú tienes un papá, una mamá con un nene, un hijo, una nena, y ellos construyeron una casa, ellos la amueblaron, ellos pusieron estufa, nevera, lavadora, secadora, cama, biuro, gaveta, baño, tienen la sala, tienen televisor, tienen todo. Nace el hijo y ellos le dicen al hijo, esta casa es tuya, las cosas que están aquí es tuya, te vamos a enseñar a que tú las puedas manejar. Cuando el niño ya sabe leer, puede agarrar los libros que están dentro de la casa y puede empezar a leerlo. Cuando el niño puede pararse en sus dos pies, tiene equilibrio, el área motora está funcional, puede empezar a ayudar con las tareas en la casa. Mire qué sencillo, no se le exige al niño para nada, vete a trabajar para que traigas dinero y compres cosas. No, el niño disfruta de lo que sus padres crearon, formaron, y él se manifiesta en eso que se creó. Lo mismo con nosotros. Dios creó todas las cosas que nosotros necesitamos
y nosotros las manejamos. Por eso se habla en el Antiguo Testamento mayordomía, que es aquel que no es el dueño, pero opera en todas las cosas de su amo. Y en el Nuevo Testamento te dice, ustedes son portadores de su gloria y ustedes representan al pueblo, al reino de los cielos en la tierra, y nos llama embajadores. Vuelvo de nuevo. A nadie se le ha llamado a crear cosa alguna, sino a manejar lo que Dios da. Esto es bien importante, porque me he encontrado con personas en la iglesia que dicen, yo tengo que hacer algo para Dios, y empiezan a planificar a ver cómo lo van a hacer. Mi hermano, no te eches esa carga encima. No te toca a ti planificar, te toca a ti manejar. Para que te toque a ti planificar, oh pastor que me escucha, o evangelista o apóstol, ya te han tenido que dar el propósito de Dios, las ideas, las herramientas, las personas y el lugar. Y tú planificas cómo manejarlas. Pero nosotros no nos movemos sin que el Dios de los ejércitos haya revelado su plan. Esa es la caída de muchas personas. Porque cada vez que los hombres planifican cosas, vienen con la realidad de los hombres, no con la realidad del cielo, y siempre va a chocar con Dios. Siempre. Aquí tienes en Génesis 2 a Dios creando un lugar, Edén. Y no quiero entrar en detalles porque ya lo discutimos. Él entra, baja a Edén, siembra a Edén en la tierra. Ya estaba el planeta hecho y él pone a Edén en la tierra. Un lugar donde se une lo espiritual, que es él, y lo carnal, que es Adán. Y cuando Adán entra en Edén, porque Dios lo pone, es un intermedio donde se manifiestan las dos cosas a la vez. Plano espiritual y plano carnal. Quiero que lo vean. Se manifiestan las dos a la vez. ¿Qué tú me estás diciendo? ¿Que Adán veía a Dios? Hablaba con él. Dios creó animales y le dijo a Adán, ponle nombre. Adán no tenía pecado. Dios se manifestaba. Ahora, quiero pasar a Éxodo capítulo 24, que es el momento donde, hace unas clases atrás la habíamos leído, donde el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya había cruzado el Mar Rojo, ya se le habían dado las tablas de los 10 mandamientos, y ellos estaban delante del monte. ¿Se acuerda que desde antes que Moisés fuera a liberar al pueblo de Israel, Dios se le aparece en una zarza ardiente que no se consumía y le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo? Y yo quiero que usted vea la correlación. Cada vez que Dios pisa un lugar en la tierra, se convierte en un lugar santo. Si no, pregúntenle a los judíos con el muro de los lamentos, o pregúntele a los árabes con la mezquita de Omar, que lo hicieron ahí mismo, encima. El lugar santo. ¿Qué pasa? Viene Dios y le dice a Moisés, los vas a traer a este monte para que me adoren. Ya Dios está preparando el lugar. Moisés va, pasan las 10 plagas, sacan al pueblo, Dios lo saca con gran poder, cruzan el Mar Rojo y llegan frente al monte. El monte es santo, y de momento el monte está temblando, el monte está botando humo, y no es un volcán. Hay rayos, hay relámpagos, hay sonido de bocina. Dios preparó un lugar. Dios preparó un lugar
donde iba a haber un encuentro. No lo preparó Moisés, no lo preparó Aarón. Las cosas que se iban a manifestar no las preparó Aarón ni Moisés. El plan eterno es de Dios. Y yo quiero que tú descanses en la realidad de que lo que va a pasar en tu vida, el plan eterno lo tiene Dios. No te las tienes que inventar tú. Los propósitos y las cosas que han de acontecer las tiene Dios en su soberana voluntad. No tú tienes que planificarla. Así que si hay alguien que Dios lo llamó al pastorado, a ser evangelista, a ser misionero, ¿cómo lo voy a hacer? Pregúntale a Él cuál es el plan que Él tiene para tu vida. Van a haber personas que Dios le va a decir, vete y estudia. Estudia teología, prepárate. Van a haber otras personas que Dios le va a decir, yo te voy a enseñar. Pero esas personas que Dios le dice, yo te voy a enseñar, van a tener que comer libros, van a tener que comerse la Biblia, van a tener que buscar su presencia y su revelación de día y de noche. No es una actitud de, como Él me va a enseñar, no voy a buscar nada. En el reino de los cielos se crean y se crían gente responsable. No vagabundos ni gente sin espina dorsal. Dios crea el escenario. Está el monte Sinaí, la presencia de Dios. Y en el capítulo 24 de Éxodos, ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado completo, que narra como Dios le dice a Moisés, tráete contigo a fulano, a Nadab y a Abiú, tráete contigo a 70 hombres, príncipes y valientes, tráete contigo a Aarón, tráete contigo, y le lleva para que hagan una serie de cosas. Y cuando usted viene a ver, Sinaí es el lugar de encuentro entre Dios y Moisés. Ahora, cuando Moisés sube al monte, en el monte, Dios viene y le da las tablas. Dios escribe con su dedo las tablas y se las da. Mire qué interesante. El tope del monte se convirtió en lo mismo que era Edén con Adán. La parte espiritual y la parte carnal coexisten y se manifiestan, y se saca de lo espiritual y se lleva a lo carnal sin ningún problema, porque ese ambiente, ese escenario lo crea Dios. Espectacular. Yo quiero que vayan viendo el patrón de Dios. Es Dios que lo crea, no son los hombres. Vuelvo y digo, a ti no te mandaron a planificar nada, a ti te mandaron a seguir instrucciones. Yo cuando entendí esto tuve una paz increíble. Porque cuando yo tenía 17, 18 años, yo decía, me tengo que reinventar, tengo que buscar cómo hacerlo. Y cuando lo entendí, dije, espérate, si no me toca a mí eso. Estoy gastando mis energías en cosas que no tengo que gastarlas. A mí me toca obedecer. Verlo. Así como Jesús dijo, yo no hago mi voluntad, sino lo que veo hacer del Padre y lo que escucho hacer del Padre. Qué bueno que podemos descansar en esas manos de Dios y en sus planes que son perfectos. Entonces, vamos para Juan 4, porque este mismo escenario se repite en varios lugares, pero en Juan 4, Jesús le presenta algo a la mujer del pozo del agua y tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan que cuando Moisés hace el tabernáculo, la presencia de Dios bajó y el tabernáculo era movible? No era para que estuviera en un sitio. Ese tabernáculo se corría por todo el desierto por los 40 años que estuvieron los hijos de Israel. Cuando llega el reinado de David, David quiere construir el templo y Dios le dice, tú no me vas a construir porque tú has derramado mucha sangre. Me construye tu hijo, Salomón. Cuando Salomón hace la inauguración, el templo hecho en Jerusalén, la gloria de Dios cayó
de tal manera que todo el mundo tuvo que salir corriendo. Porque ese tabernáculo fue hecho conforme a lo que Dios le dijo a Moisés. Y fue hecho conforme al propósito de Dios. Cada vez que nosotros hacemos las cosas conforme al propósito de Dios y conforme a las órdenes de Dios, a las directrices de Dios y al modelo de Dios, es imposible que Él no se manifieste. ¿Por qué? Porque cuando entramos en la realidad de Él, empieza a pasar vamos a ver cómo lo pongo en palabras humanas. Se abre una dimensión en donde lo que es natural, hablando de lo carnal, y lo que es sobrenatural, hablando de lo espiritual, se mueven a la misma vez. Y esa parte es la parte donde ni aún los teólogos pueden explicarla, menos los hombres. Jesús está caminando y de momento se acerca y frente a él pasa un grupo de personas y van a enterrar a un muchacho, y la viuda, el único hijo que tenía era ese, y de momento Dios viene y lo resucita. El escenario sobrenatural se manifiesta, y se manifiesta en terreno de Jerusalén, de Israel, Galilea, Samaria, terreno de Israel. Y usted va a decir, ¿cómo es que Jesús hacía todas estas señales y no le costaba? Le salía natural. Israel, hasta el día de hoy, es tierra santa. El escenario para que Jesús estuviera manifestándose ya se había hecho. Dios siempre prepara el escenario. Para aquellos que les gusta la historia de la iglesia, Dios siempre prepara los escenarios donde han habido los grandes avivamientos. Luego de nuevo, no es el hombre. Por eso es que cuando yo escucho pastores que dicen, nosotros vamos a lograr que se dé un gran avivamiento, ninguno de los avivamientos que se dieron a niveles históricos fueron planificados por hombres. Escucha, iglesia, ninguno, la de la calle Azusa, California, solo fueron los hombres. La de Gales, avivamiento de Gales, solo fueron los hombres. La que tuvimos hace un poco en la Universidad de Cadbury, manifestación de Dios sin planificación, porque Dios es soberano. Y cuando yo escucho a los hombres decir, vamos nosotros a provocar que haya un avivamiento, yo digo, tú no tienes tu mirada en Él. Y la gente va a decir, pero ¿cómo es que tú no quieres que haya un avivamiento? Mi hermano, el avivamiento es formado, creado, planificado por Dios, no por los hombres. Y tengo más caballitos pasando. Oren por mí, que algún día voy a poder tener una oficina a prueba de sonido y podemos hacer esta transmisión en una chulería. Mientras tanto, mire, batallando en lo que hay. Aquí en Puerto Rico hubo un avivamiento en la década del 30, donde la iglesia pentecostal, impresionante, milagros, señales, maravillas. Allá en Gales, cuando hubo el avivamiento, dice que por un año se detuvo todo, y aquello era conversiones y milagros, y la gente entraba al territorio de Gales y caía en el suelo. Se cerraron los prostíbulos, se cerraron las barras, se cerraron las cosas donde se hacía maldad. ¿Quién planifica eso sino Dios? Si la iglesia está pendiente a los planes de Dios, todo corre en el fluir del Espíritu. Pero si la iglesia le propone a Dios unos planes nuevos, esos planes nuevos irrumpen con el plan divino de Dios.
que fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Sí, así como lo escuche. Si usted viene y le dice a Dios, tengo una idea, magnífico, su idea tuvo origen en los años 2000, póngale 2010, 2020, 2030 en el futuro. Tu idea será compatible con el plan de salvación que fue puesto desde antes de la fundación del mundo. Tú has mirado las variantes que han de pasar en los próximos años y con perfección hace justicia y ordena las cosas. Lo que estoy hablando es muy en serio. Y sí, estoy haciendo referencia a Job, cuando Dios le pregunta y Job no sabe qué contestar. Él es soberano. Y Él es el que crea el plan de la salvación y me invita a mí y te invita a ti a ser parte de lo que Él planificó. Entonces Jesús se encuentra con la mujer samaritana, la del pozo del agua, ¿se acuerdan? Dame beber del agua. Y ella le dice, tú no tienes con qué sacarla. Y él le dice, si yo te diera a beber de esta agua, no tuvieras sed jamás. Y la mujer dice, dame de esta agua. La mujer no sabía lo que él estaba hablando y él le dice, tráeme a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, sí, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Y la mujer le dice, me parece que eres profeta. Entonces vamos a empezar a leer el 20, porque hay una discusión, bueno, no una discusión, sino una comunicación, una charla, donde Jesús le revela a una mujer gentil, samaritana, que para los judíos no heredan, les revela unas realidades de Dios que en el tiempo de él cambiaron. Y esto es espectacular, con lo que estoy hablando. Dice Juan capítulo 4, verso 20. La mujer le dice a él, nuestros padres adoraron en este monte. ¿A qué se está refiriendo ella? Que Jacob tuvo el sueño de la escalera cuando Saúl lo estaba buscando para matar. Se acostó a dormir, vio la escalera que subía al cielo. Arriba estaba el trono de Dios y ángeles bajaban y subían. Y cuando él se despertó, adoró, levantó una piedra, la ungió con aceite. Y después, cuando él regresa, se va a la tierra de la familia de su mamá. Cuando él regresa con sus hijos, para ahí y vuelve y adora. Y la mujer le está diciendo, nuestros padres, ¿qué le está diciendo? Yo soy hija de Jacob. Aunque ustedes los judíos digan que no soy de Israel, yo soy hija de Jacob. Y nuestros padres adoraron aquí. Es legal. ¿Legal por qué? Porque la escalera, cuando se apareció, tocó la tierra. El lugar santo. Y todo lugar santo está reservado para adoración a Dios. Le está hablando con una verdad. Y sale ella y le dice, vuelvo y leo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí la mujer le está diciendo, donde adoró Jacob es legítimo, y ustedes dicen que no, que es en Jerusalén. Que en Jerusalén también es legítimo, porque cuando bajó la gloria de Dios, cuando hicieron el templo, llenó y tocó tierra. Los dos lugares son legales. Miren lo que le contesta Jesús. Le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cómo fue? Los lugares que fueron designados por Dios ya no son. Porque, vamos a ser sinceros,
Dios sacó a Adán de Edén y puso una espada para que no entrara. Ya no era el lugar de encuentro. Después que estuvieron en el Sinaí, hicieron el santuario. Al mover el santuario, ya el lugar de encuentro no era Sinaí. Jacob adoró. Se levantó el templo de Salomón en Jerusalén y Jesús está diciendo, ya no es ahí. ¿Cómo es que no es ahí? Porque todas las cosas hechas en el Antiguo Testamento son sombras de las que vienen. Entonces la pregunta es, ¿por qué no es ahí? La pregunta es, ¿para dónde tú nos llevas, Dios? ¿A qué? Y sigue diciendo Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, con letra mayúscula, espíritu. Y los que le adoran, cuando dice letra mayúscula espíritu, es el Espíritu Santo. Y dice, y los que le adoran en espíritu, y está en letra minúscula, que es el espíritu de nosotros, y en verdad es necesario que adoren. Wow. ¿Qué significa esto? Ya no es en un lugar tangible. Ya no es en un lugar que podemos llamar tierra. Ya no es en Jerusalén. Ya no es en el monte. Ya no es en el monte Sinaí. Ahora es en un lugar de encuentro. Donde ese lugar de encuentro es en la dimensión de Dios. Donde, mira cómo lo voy a poner. Edén, lo carnal y lo espiritual se unen y se tocan y trabajan en equipo y forman. Donde en el monte Sinaí, Moisés y Dios en conjunto, y Dios le entrega las tablas y escribe con su dedo que es espiritual en tablas de piedra que son carnales y se las da. Escuche bien lo que voy a decir. Solamente Adán y Eva estuvieron en Edén. Después de ahí ningún ser humano. Solamente en el monte Sinaí estuvo Moisés. Después de ahí ningún ser humano. Solamente en el lugar santísimo podía entrar Moisés y Aarón. Ningún ser humano. ¿Vas viendo lo que Dios está preparando? Solamente puede entrar uno. Uno. Porque ese uno tiene que ser ungido, tiene que ser santificado y tiene que ser llamado. Adán y Eva eran una sola carne. Moisés era el caudillo, que fue el que subió arriba. Cuando Moisés y Aarón entran al lugar santísimo, que eran los únicos dos que podían entrar, era porque cada uno de ellos representaba una fase de Dios, de Jesús. Dios como sumo sacerdote, Moisés como el ungido de Dios para sacar el mundo, sacar a Israel de Egipto. Y Jesús nos saca del mundo, nos viene a buscar a la iglesia y es el sumo sacerdote delante de Dios. Estos lugares especiales fueron hechos específicamente para que Dios se manifestara y poder manifestar su gloria, aunque fuera con uno. Aunque fuera con uno. Y la mujer le está diciendo a Jesús, Jacob era uno, porque Dios se le apareció a él y cargaba en él a Israel. Y yo sé que en Jerusalén hicieron el templo, pero
no me quites a Jacob. Conforme a lo que habíamos enseñado, Jacob significa engañador, suplantador. No me quites a Jacob. Y Jesús le está diciendo, el plan es más grande de lo que tú piensas. La expansión de lo que Dios va a hacer y está haciendo más grande. Le está diciendo, la hora viene y ahora es. Ya no se adora en Jerusalén. Ya no se adora en el monte. El Padre busca. He's searching. Está buscando. No es el hombre. Ay, Señor amado. No es el hombre. A ti te está buscando Dios. Tú piensas que tú lo estás buscando a Él, pero Él te está buscando primero a ti. Tú piensas que tú te estás extendiendo hacia Él porque tú quieres salvación, pero es el Espíritu Santo que te encontró. Es el Espíritu Santo que está haciendo la obra en tu vida. Te da el querer como el hacer para buscarlo a Él. El plan no sale de ti. Él es el que tiene el plan completo. Y entonces viene y dice, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y la mujer dice, ¿cómo es eso ahora? ¿Dónde yo encuentro ese lugar? Porque cada vez que Dios iba a hacer algo, preparaba un lugar y tú ibas al lugar y lo encontrabas. Ay, Señor amado. Vamos para 1 Corintios capítulo 6. Y estamos en el tema de las tinieblas a la luz. ¿Y por qué yo estoy hablando de eso? Porque el que hizo el plan de la salvación, Antiguo Testamento habla acerca de Dios y dice, es el Padre de las luces. Y nosotros pensamos a veces que es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia que nos lleva hacia Él. Es su Espíritu Santo que nos lleva hacia Él. Es Jesucristo que a través de Él llegamos al trono, no a través de nosotros. Y el plan perfecto, completo, lo hizo Dios para que tú seas el beneficiado. Déjate llevar. Ten un espíritu humilde, moldeable. Ten un espíritu amable y sencillo. Deja que Dios sea la autoridad tuya, que Dios sea tu cabeza. Y que tú te dejes guiar sin pelear con Él. No vas a decir, ay, evangelista, ahí le vamos, sin pelear con Él. Tú no sabes, yo peleo con Él a cada rato, tú peleas con Él porque no sabes lo que Él tiene para ti. Si tú supieras lo que Él tiene para ti, tú dirías, haz como tú quieras, Dios. Me agrada, me deleita saber que tú eres justo y verdadero. Entonces dice 1 Corintios capítulo 6, vamos a buscar aquí rápido. 1 Corintios capítulo 6, del verso 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice el 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ay, ay, ay. Ya no adoramos en Jerusalén. Porque todo aquel que es nacido de nuevo, escuche bien, creación de Dios, Juan capítulo 1, versos 9, 10 y 11, que te hablan y te dicen, y a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo aquel que es hecho hijo de Dios, nace de nuevo en el Espíritu. Si nacen de nuevo en el Espíritu,
Dios tocó tierra en ti. Este cuerpo se santifica y se prepara un lugar de encuentro. Por eso es que todos aquellos que adoran a Dios, que sirven a Dios, cuando le adoran en espíritu, ese espíritu que nació de nuevo, y le adoran en espíritu y en verdad, porque el Padre, el Espíritu Santo de Dios, habita en ellos y su cuerpo es de Dios y su espíritu. Por eso es que nosotros podemos cerrar nuestros ojos o con los ojos abiertos, levantar las manos y adorar a Dios y decirle: Padre, te amo. Padre, te bendigo y te exalto porque tú eres soberano y Dios por encima de mi vida, y te sirvo. Gloria y honra sean a tu nombre. Yo no tengo que estar en un templo para adorar a Dios. Yo no tengo que estar en un congreso para adorar a Dios. Yo no tengo que estar en un retiro, en una vigilia para adorar a Dios. Porque este cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y cuando yo adoro a Dios en mi espíritu y en verdad, el Padre me busca. Ay, Señor amado, y tengo un encuentro con Él. Por eso es que puedo estar 24/7 en su presencia. Por eso es que para los salvos y los que conocen esto, entienden que cuando tú entras en Jesús, Él es tu sabbat, tu sábado. Yo vivo en la presencia de Dios 7 días a la semana. Porque al pueblo judío se le pedía que el séptimo día fuera a Jerusalén o fuera al día séptimo a algún templo, se apartaran para Dios. Nosotros nacidos de nuevo vivimos dentro de Él. Y Jesús dice: yo soy el sábado, yo soy el sabbat. Y nosotros cuando vivimos dentro de Él 7 días a la semana, 24 horas al día, estamos en la presencia de Dios y nuestra adoración sube hacia Él. No porque nosotros lo planificamos, no porque nosotros le dijimos a Dios: déjame ayudarte, déjame estructurar esto para que te funcione mejor. Esto es plan divino de Dios para que nos manifestemos. Deja ese peso de condenación, deja ese peso que a veces viene: ay, estoy haciendo las cosas bien, no las estoy haciendo bien. Manifiéstate en Él. Él las hizo para que tú te manifestaras en Él. Ay, pero es que, evangelista, yo tengo defectos, yo soy gago, yo no me gusta leer, yo tengo 20,000 problemas. Manifiéstate en lo que Dios creó, no en lo que tú creaste. ¿Cuántas veces yo he ido a iglesia y lo he dicho otras veces, donde se hace un culto especial y hay tremendo horario y todo está al dedillo? Vamos a orar, damos la bienvenida, le pasamos la parte a los que cantan, damos los saludos, decimos los anuncios, recogemos la ofrenda, predica el predicador, ministramos y cada cual se va para su casa. La ecuación está perfecta. Y yo he entrado a iglesias donde tienen esa ecuación y el Espíritu Santo está en una esquina parado esperando. Me ha pasado, no una, no dos, no tres, varias veces, donde yo llego y le digo: escuche esto, llego a la iglesia y la gente está gritando, adorando a Dios gritando, como si Dios estuviera solo. Porque hay gente que piensa que si tú gritas, se manifiesta el poder. Lo voy a decir con mucha reverencia. El día que tú gritas es porque el poder de Dios
es tan fuerte que no puedes hacer otra cosa que gritar. Pero si tú gritas y no hay poder de Dios, tú vas a revolcar las emociones en la iglesia. Porque esto es plan de Dios, no es plan de hombre. Y yo he llegado a la iglesia y el Espíritu Santo me ha dicho, estoy esperando que terminen de gritar y de presentar su agenda a ver si les interesa agarrar mi agenda. Y yo le he dicho, ay Señor. Y el Espíritu Santo me dice, ¿por qué cuando llegan a la iglesia no me preguntan a mí? Y vienen por el camino diciendo, yo voy a cantar esta canción para que baje el poder de Dios. Yo voy a hacer esto para ver si yo cuando ore voy a dar 2 o 3 patas en el piso, voy a gritar para que baje la unción de Dios. Me dice, ¿por qué no me preguntan a mí? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo traigo? ¿Qué es lo que yo quiero? Cuando yo presento esto a las personas que son espirituales, le da un gozo y una alegría. Porque puedo descansar en sus brazos y Él es el que tiene el control. Y Él es el que tiene el mapa, la guía y el plan. Entonces, mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Yo quiero que vayan conmigo a Apocalipsis para poder cerrar esta idea y usted pueda ver cómo se repite y se estructura. Y cuando usted lo lea conmigo, usted se va a dar cuenta de que esto no es plan de hombre, sino es plan de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 3. Y vamos a hablar acerca del cielo nuevo y la tierra nueva. Porque así como Dios creó a Edén, un lugar de encuentro, así como Dios le dijo, vete a Sinaí, lugar de encuentro, crea el tabernáculo, lugar de encuentro, y así como Dios bajó a Jesús, y Jesús entrega su vida y se sacrifica, y el lugar de encuentro de nosotros está en Jesús. Y como está en Jesús, cuando nacemos de nuevo, nosotros somos templo, porque somos el cuerpo de Cristo. Yo no soy el cuerpo de Elías, yo soy el cuerpo de Cristo. Lugar de encuentro donde Dios se manifiesta. Ahora, mira lo que Dios va a hacer. Y aquí dice Apocalipsis 21:1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. O sea, el planeta Tierra se desapareció. Y ahora hay un planeta nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice el 2, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, un lugar ya preparado por Dios. Dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Viene con propósito. No simplemente un edificio, viene con propósito. Viene ataviada como para su marido. Y dice el 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuál es el propósito? Crear un lugar donde en esta ocasión no va a ser un encuentro, va a ser vivir con Él, va a ser existir con Él, al punto que dice más adelante, y verán su rostro, el rostro de Dios. Y más adelante te dice, y el trono de Dios se pondrá allí y se quedará ahí para siempre. Edén fue hecho como sombra de lo que venía y lo que estoy leyendo en Apocalipsis. Sinaí fue hecho por sombra, tipología de lo que había de venir. El tabernáculo de Dios fue hecho
por lo que había de pasar. Plan de Dios, de las tinieblas a la luz. Escucha lo que te voy a decir. Dios es luz y te arrancó de manos de las tinieblas a su luz. No traigas ideas de las tinieblas a la luz. No traigas planificaciones de las tinieblas a la luz. Si tú dejas que Él te enseñe, que Él te muestre, tú vas a ver cómo Él endereza tus pasos y cómo Él, en su justicia y tu verdad, te lleva a un camino de perfección. Yo le di gracias al Señor que cuando yo vi cómo Él opera, te estoy enseñando, yo pude descansar en Él. Yo no tengo que ir a donde Dios a presentarle unos planes nuevos a ver qué Él piensa. Yo no tengo que presentarle a Dios unas hipótesis a ver qué le parece. Se supone que nosotros vivamos como Jesús vivió aquí en la tierra. Yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del Padre. ¿Cuántos milagros y señales Jesús hizo? La Biblia dice que no se pueden enumerar, son demasiados, que no hay libro que pueda aguantar toda la información. Entonces, si nosotros vivimos en el plan divino, no hacemos nuestra voluntad, sino su voluntad, ¿cuántas cosas Dios hará? ¿Cuántas cosas se manifestarán? ¿Cuántos milagros, señales, maravillas? ¿Cuántos momentos? ¿Cuánta salvación? ¿Cuántos discípulos se levantarán? Parte de este tema de las tinieblas a la luz es poder enseñarte cómo es el crecimiento de un recién nacido al desarrollo de un creyente maduro. Y vas a ver que he hecho énfasis hoy, he hecho énfasis el martes pasado, he hecho énfasis el sábado, de que esto es por obra de Dios, no por obra de nosotros. Y de que esto es propósito de Dios porque Él quiere. No te acerques a Dios como el Dios humano que tú ves, que tus ojos ven. No te acerques a Dios como el Dios humano que presenta la filosofía, el entendimiento. Preséntate a Dios como dice la palabra y que su espíritu te revele, porque Él te ama, Él desea y Él es el que está invitando. ¿Cómo Dios invitándote te va a descartar? ¿Cómo Dios invitándote te va a matar? ¿Cómo Dios queriendo y anhelando después que te llama te dice tú no sirves? Esas voces de tú no sirves vienen del enemigo, no de Dios. Esas voces que dicen te va a matar vienen de tu carne y del enemigo, no de Dios. Esas voces que te dicen te llamaron pero tú no sirves vienen de tu carne y del enemigo, no de Dios. ¿Por qué? Si somos llamados y decimos no servimos, ¿haremos a Dios mentiroso? Si somos llamados y decimos Él me va a matar, ¿conoceremos a Dios?
Moisés le dijo a Dios desde la zarza ardiente, yo soy tartamudo, yo no puedo ir allá. Eso fue, le dijo, soy tartamudo, no puedo hablar. Dice la Biblia que Dios se molestó y con fuerte voz le dijo, ¿acaso yo no soy el que le doy la voz al hombre? ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? No me hagas lucir mentiroso. A nosotros nos enseñaron ciertas malas mañas que tenemos que sacudirnos de encima. Y tenemos que aprender. Porque sin querer nosotros, Dios queriendo, nosotros detenemos todo. Porque pensamos que nosotros tenemos que hacer el plan. A ti no te toca el plan ya está hecho. Él te invita a que tú manejes lo que ya es creado. Que la paz de Dios sea contigo y en tu casa. Y espero en el nombre de Jesús que sigamos pudiendo compartir esta palabra y darle crecimiento a la iglesia. Si usted se ha dado cuenta, yo no estoy predicando para traer gente a mi iglesia. Yo le estoy predicando al pueblo de Cristo para que en cada lugar donde está se levante firme y pueda proclamar las maravillas de Dios. Mis mejores deseos, oh iglesia, cuerpo de Cristo, de que puedas crecer y tener revelación y puedas funcionar así como el Espíritu Santo te ha dado para que tú funciones. Nos vemos el lunes que viene, así Dios lo permita.